Ella aceptó un trabajo cocinando para vaqueros en un rancho, sin saber que uno de ellos era el dueño de la tierra sobre la que pisaban. La nieve caía con fuerza sobre las llanuras de Montana, espesa como el silencio y 2 veces más fría. Diciembre había hundido sus garras en la tierra, escarchando la hierba quebradiza y adhiriéndose a las vigas de madera del rancho Stone River como un viejo dolor. El viento aullaba entre los edificios anexos, haciendo temblar las tejas sueltas y azotando cualquier piel lo bastante imprudente como para mostrarse. May avanzó directamente contra él. Su abrigo era demasiado fino, remendado en los codos, y sus guantes no hacían juego, uno de lana, otro de cuero. Pero su espalda permanecía recta y sus ojos ardían con esa ferocia desafiante que solo dominan las mujeres que ya no tienen nada que perder. De su hombro colgaba un morral, y sus botas dejaban huellas nítidas en el barro congelado del corral. Se detuvo frente a la casa de la cocina, donde un grupo de vaqueros se reunía junto al fuego abierto, pasándose un frasco y riendo entre dientes castañeteantes. Alzaron la vista cuando ella se acercó, las risas se apagaron una a una al contemplar su figura. Una mujer sola, pidiendo algo en un lugar que no regalaba nada fácilmente. Un hombre alto se adelantó, mayor que los demás, con barba entrecana y la sospecha grabada profundamente en el entrecejo. Su voz era grave envuelta en whisky. Esto es un rancho de trabajo, señorita. No un sitio para vagabundos ni para cuentos. No soy una vagabunda, respondió May. Su voz era firme, baja. Y no vengo a contar cuentos. Él la examinó de arriba a abajo. No necesitamos problemas, ni mentirosos, ni chicas que crean que pueden salir del frío con palabras dulces. La mandíbula de May se tensó. Tampoco vengo a hablar con dulzura. Otro hombre, más corpulento y con mirada más mezquina, escupió al suelo. Parece salida de la cocina de un selún, sino de la habitación de atrás. Eso provocó una risa grosera. El primero levantó la mano para acallarla y se acercó hasta quedar casi nariz con nariz. Bien, ¿qué quieres? May sostuvo su mirada sin parpadear. Sé cocinar, dijo, con voz como pedernal. He manejado hierro fundido sobre fuego, desollado caza, hecho pan de masa madre en tormentas de nieve y sopa con huesos. Puedo alimentar a tus hombres con lo que quede en el barril y hacer que te den las gracias después. Hubo una pausa. El fuego crepitó a sus espaldas. ¿De dónde vienes?, preguntó él. May no respondió. Él se inclinó más. Este no es lugar para secretos. Ella alzó la barbilla. Sé cocinar y no voy a darme la vuelta. El hombre la observó un momento más. Luego se apartó y señaló con la cabeza hacia la casa de la cocina. Tenemos 3 docenas de hombres durante el invierno y llevamos 2 días sin comidas decentes. La estufa está ahí dentro. ¿Quieres el trabajo? Demuéstralo para mañana. May no se inmutó. Necesitaré harina, sal, un trapo seco, y un poco de respeto. No te mataría, gruñó él con media risa. Ya veremos lo del respeto. Mientras May se dirigía a la puerta, sus ojos recorrieron de nuevo al grupo. La mayoría apartó la mirada. Algunos sonrieron con sorna. Otros fruncieron el ceño. Pero un hombre no se movió. Apoyado contra un poste, brazos cruzados, alto, con abrigo oscuro y sombrero de ala baja. Solo se veía el corte afilado de su mandíbula y el destello de algo indescifrable en sus ojos. No habló, no se burló como los demás, solo observó. La mirada de May se cruzó con la suya un instante de más antes de empujar la puerta de la casa de la cocina. Dentro estaba oscuro, frío y olía a grasa rancia. Ollas oxidadas en los estantes. Algunas latas vacías tiradas como soldados caídos. Pero la estufa se alzaba imponente en la esquina, y May sintió que una terca esperanza se agitaba en su pecho. Colgó su morral del gancho, se remangó y empezó. El hombre del abrigo oscuro, Caleb, mantuvo los brazos cruzados. Había reconocido su rostro antes de que ella hablara. La había visto una vez en Billings, años atrás, cuando trabajaba tras las puertas de la cocina del Roosevelt, aquel lugar pintarrajeado donde los hombres decentes susurraban mentiras y dejaban su honor afuera.
Una noche la habían arrastrado a la sala, acusada de robar una copa, o tal vez solo de mantenerse demasiado erguida. Un hombre el doble de grande la había agarrado por la muñeca. Ella no gritó. No lloró. Solo se quedó allí, espalda como hierro, ojos llenos de fuego, desafiándolos a golpearla si de verdad lo pretendían. Él la observó desde las sombras, y no hizo nada. Y ahora ella estaba aquí, con nieve en el pelo y desafío en cada paso. No dijo nada, solo se volvió hacia el dormitorio colectivo, con la luz del fuego parpadeando a sus espaldas. Afuera y adentro se avecinaba una tormenta, y llevaba su nombre. Mai se levantó antes de que la luna abandonara el cielo. El frío le mordía los huesos mientras se ponía las botas y el abrigo, el mismo raído con que había llegado. La nieve se había amontonado contra la puerta de la casa de la cocina durante la noche, y tuvo que empujar con el hombro para abrirla. Dentro, el aire era más frío que afuera hasta que encendió la estufa. Rompió el hielo del barril de agua, alimentó el fuego con astillas de pino y esperó hasta que el calor empezó a disipar el vaho de su aliento. Los dedos le escocían, la espalda le dolía, pero se movía como una mujer que había sobrevivido a cosas peores y planeaba seguir viviendo. 15 vaqueros significaban 15 bocas. Mezcló la harina en una masa dura, cortó tiras gruesas de tocino salado y las frió despacio en la sartén de hierro. Los bizcochos salieron con bordes duros pero calientes. Los sirvió con café lo bastante fuerte como para despertar a un muerto. Al principio, los hombres refunfuñaron. Uno preguntó dónde estaba el cocinero de verdad. Otro rió demasiado alto y dijo, seguro que envenenó las alubias. Para la tercera mañana, llegaban temprano a los bancos. Raspaban los platos hasta dejarlos limpios y pasaban la cafetera como si fuera un tesoro. Nadie la elogió en voz alta, pero se comieron hasta la última miga. Mai trabajaba en silencio, con eficiencia. Lavaba ella misma las sartenes, fregaba la mesa y hasta barría las cenizas de los rincones cuando nadie se lo pedía. Caleb siempre estaba allí antes que los demás. Nunca decía mucho. Entraba en la casa de la cocina a la misma hora cada mañana, cargaba leños en la caja del fuego sin que se lo pidieran y se iba sin ceremonias. Ella asentía en agradecimiento. Él apenas inclinaba el sombrero. Evitaba sus ojos. Mai lo notó. Hablaba con los otros, se sentaba con ellos a las comidas. Pero con ella había un silencio, no el del juicio, sino el de la distancia, como si guardara algo tras los ojos y no confiara en que permaneciera enterrado si ella miraba demasiado tiempo. Y sin embargo, era el único que traía un cubo extra de agua sin que se lo dijeran, el único que dejaba una pastilla nueva de jabón junto al lavabo cuando la suya se gastaba, el único que arreglaba el escalón cuando se helaba después de verla resbalar una vez cerca del montón de leña. Era una bondad extraña, sin palabras pero constante. Una tarde, Maya carreaba un cubo de nieve derretida por el corral congelado cuando su bota tropezó con una placa de hielo. Resbaló con fuerza, el cubo voló de sus manos y el agua salpicó el suelo blanco. El aire se le escapó del pecho y un dolor agudo le subió por la muñeca al golpear el suelo. Siseó, mordiéndose el labio para no gritar. Antes de que pudiera incorporarse, unos brazos la rodearon por los hombros. Caleb. Había cruzado el corral en segundos, más rápido de lo que ella creía posible. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Mai parpadeó. Su rostro estaba cerca, enmarcado por el ala oscura del sombrero. Sus manos estaban cálidas a través de los guantes, sosteniéndola firme. Ella asintió una vez, respirando entrecortado. «¿Estoy bien?». Él la ayudó a ponerse de pie. Una mano en su codo, la otra en su espalda. Cuando estuvo erguida, la soltó de inmediato y retrocedió un paso, como si hubiera cruzado una línea invisible y quisiera regresar antes de que le costara demasiado. Mai lo miró. Él apartó la vista. «Gracias», dijo ella en voz baja. Él solo asintió y se dirigió al establo sin otra palabra. Esa noche, mientras se sentaba junto a la estufa limpiándose la palma raspada, pensó en cómo la había mirado, como si la reconociera pero no pudiera nombrarla en voz alta.
Tenía el aire de un hombre que mantenía la distancia no por desprecio, sino por miedo, o tal vez culpa. May había conocido muchos tipos de silencio en su vida. El de Caleb era distinto, y no pudo evitar preguntarse qué era lo que él temía decir. Empezó con un susurro. Red Callahan, un joven vaquero atrevido de lengua afilada y sed de problemas, había ido a la ciudad 3 días antes por provisiones. Al regresar, sus alforjas venían cargadas de harina y alubias, pero su boca aún más pesada. Esperó hasta la cena, cuando el fuego crepitaba y los hombres tenían la barriga llena, antes de recostarse sobre los codos y soltarlo como si fuera un chiste, pero con veneno en los bordes. La vi antes, dijo, señalando con la cabeza hacia la casa de la cocina donde May trabajaba sola. En Billings, en el Roosevelt. El nombre cayó sobre el campamento como ceniza. Todos conocían el Roosevelt. Un burdel disfrazado de saloon, justo al lado de Maine, con cortinas de terciopelo, whisky barato y chicas que sonreían quisieran o no. Red sonrió de oreja a oreja, dientes amarillentos. Llevaba delantal también entonces. Siempre olía a salvia y humo. Era la cocinera, sí, pero ya saben cómo esas chicas terminan arriba cuando se acaba el whisky. Los hombres rieron, algunos incómodos, otros con esa cruel facilidad nacida del aburrimiento y los inviernos amargos. Nadie cuestionó a Red. Solo dejaron que las palabras echaran raíces. May no lo oyó esa noche, pero lo sintió a la mañana siguiente. Los vaqueros entraron a desayunar más despacio de lo habitual. No la miraban a los ojos. El habitual ruido de cubiertos y voces estaba apagado. Uno tosió, murmuró algo por lo bajo. Otro dejó su plato cerca de la puerta, no en la mesa. Eran educados, pero ya no amables. Y May lo supo. Conocía esa mirada, los vistazos de reojo, las voces bajas, la forma en que los hombres buenos se convertían en extraños cuando creían saber un pedazo de tu pasado. No dijo nada. Removió las alubias, cortó el tocino, sirvió el café. Sus manos seguían el mismo ritmo, pero sus hombros se habían tensado. La sonrisa que a veces llevaba, fina pero real, había desaparecido. Sus ojos permanecían bajos. Al mediodía, nadie se sentó junto a ella cerca del fuego. Al atardecer, nadie preguntó si necesitaba ayuda con los cubos de agua. Y aún así no dijo nada, porque ¿qué podía decir? Había trabajado en el Roosevelt. Había cocinado comidas, no se había vendido. Pero esa distinción rara vez importaba a los hombres que miraban a mujeres como ella y solo veían una cosa. May había aprendido hacía tiempo que defenderse con demasiada vehemencia solo te hacía parecer más culpable. Que hablaran. Había sobrevivido a cosas peores. Pero Caleb también lo había oído. No se rió cuando Red hizo el comentario. No pareció divertido ni curioso. Se quedó callado, mirando el fuego como si pudiera explicarle algo con lo que llevaba tiempo luchando. Y cuando esa tarde Red soltó otro comentario grosero, algo sobre chicas sobrantes y guiso sobrante, Caleb se movió. Sin aviso, sin alzar la voz. Solo un puñetazo duro y rápido que resonó contra la mandíbula de Red como un trueno. Red cayó al suelo, escupiendo sangre, aturdido. ¿Qué demonios te pasa?, gritó, sujetándose la cara. Caleb no dijo nada. Se quedó sobre Red un instante, puños cerrados, pecho agitado. Luego se dio la vuelta y se alejó, sin hablar, sin mirar a nadie, ni siquiera a May, que había visto todo desde la sombra de la puerta de la casa de la cocina. Esa noche, la nieve empezó a caer, suave y constante, como ceniza desde lo alto. May se quedó despierta más tarde de lo habitual. La cocina estaba limpia, la estufa baja, pero se sentó junto al calor, dedos apretados alrededor de una taza astillada de té que había guardado de su propio salario. No sabía qué pensar de lo que había visto. ¿Por qué Caleb había golpeado a Red? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no decirle algo a ella? No estaba segura de si era lástima, culpa o algo más que no se atrevía a nombrar. El golpe en la puerta llegó pasadas las 10, suave, apenas audible. May se levantó despacio, corazón apretado, y abrió.
Afuera no había nadie, solo la nieve y una pequeña cesta en el umbral. Dentro, una docena de huevos pardos todavía tibios de la gallina, un saco de harina de maíz envuelto en tela, atado con cordel grueso. Sin nota, sin nombre, pero ella lo sabía. Los huevos eran del gallinero cerca del establo, la tarea de Caleb, siempre. La harina de maíz llevaba la marca de la tienda general de la ciudad, el mismo viaje del que Red había regresado. Caleb también había ido. Mai se arrodilló en el umbral, quitando un copo de nieve del borde de la cesta. Su aliento salía en nubes. El viento ya no mordía tan fuerte. La recogió, la abrazó contra el pecho y volvió adentro. Por primera vez en días, se permitió sonreír. Solo un poco. Aún no lo entendía. Todavía no. Pero tal vez no necesitaba hacerlo. No esa noche. Esa noche, alguien había recordado su valor en silencio, sin exigir nada, y eso era suficiente. El fuego se había apagado hacía tiempo, pero Caleb no podía dormir. Tumbado en su catre del dormitorio colectivo, ojos abiertos en la oscuridad, escuchaba el viento colarse por las rendijas de la pared como una advertencia susurrada. Afuera, la nieve cubría las llanuras, suave y silenciosa. Pero dentro de su pecho, el recuerdo ardía como una marca. Aún podía verla 3 años atrás en el Roosevelt de Billings. Aquella noche nunca lo había abandonado. Habían ido a celebrar. Sus amigos, ruidosos y ebrios de whisky y de la emoción de cerrar un trato de tierras con hombres el doble de mayores. Caleb no había querido ir, pero era joven entonces, más callado que ahora, y había sido más fácil asentir que discutir. Recordaba el perfume pesado, el aire rancio a bourbon y sudor. Y la recordaba a ella. No se parecía a las demás. Nada de labios pintados brillantes, nada de sonrisa hambrienta. Llevaba delantal, el pelo recogido en un moño práctico. Servía una bandeja de copas con concentración silenciosa, moviéndose entre las mesas como si intentara no ser vista. Pero el suelo estaba mojado y resbaló. La bandeja se estrelló. El licor se derramó. Uno de los hombres mayores, algún comerciante importante, había rugido de rabia. «Mugrienta puta de Selún». Escupió. «¿Crees que vestirte como dama te convierte en una?». Otro hombre agarró los cordones de su delantal y tiró. Ella trastabilló. Le temblaron las manos, pero se enderezó. Él nunca olvidó sus ojos. Lo miró directamente, sin retroceder, desafiante. Y él no hizo nada. Caleb se quedó allí, puños apretados, boca llena de arena. Tenía 23 años, lo bastante mayor para saber que era lo correcto y demasiado cobarde para hacerlo. La vio entonces, la recordaba ahora. La misma mujer que ahora se levantaba al alba para cocinar para hombres que no la miraban a los ojos, que fregaba la casa de la cocina con manos doloridas, que nunca pedía gracias. Caleb se incorporó, bajó las piernas del catre. El suelo estaba frío bajo sus pies. Se puso el abrigo, salió al viento. Caminó despacio por el corral cubierto de nieve hacia la casa de la cocina. La luz dentro era tenue, pero aún brillaba. Sabía que ella se quedaba despierta hasta tarde, arreglando lo que podía repararse, salvando lo que otros tirarían. Se agachó y dejó un montón de leña seca en su umbral. Sin nota, sin golpear. Pero esa noche no se fue. Se ocultó tras los arbustos rojos junto a la pared y observó a través de la pequeña abertura de la cortina de lona. Ella estaba sentada junto a la estufa, zurciendo el hombro deshilachado de su camisa de trabajo, ceño fruncido de concentración, dedos cuidadosos y rápidos. Había algo reverente en su quietud, como si el mundo siempre la hubiera herido, pero ella seguía enfrentándolo con dignidad silenciosa. Caleb sintió que la vergüenza volvía a subirle, espesa y amarga. En ella veía todo lo que él una vez había carecido: valor, orgullo, supervivencia. Una vez se quedó mirando. No volvería a hacerlo. Dentro de la casa de la cocina, Mai se detuvo. Miró la llama un largo instante, luego volvió a su aguja, hombros tensos. Lo recordaba. Lo había visto aquella noche en Billings, no solo de pie, sino observando,
observando y eligiendo el silencio. No lo había odiado exactamente, pero había resentido la esperanza, breve y necia, de que alguien hablara por ella cuando su propia voz había sido ahogada. Y sin embargo, desde que llegó a Stone River, era Caleb quien la ayudaba a levantar las ollas pesadas de agua, quien cortaba leña extra para su fuego, quien dejaba cosas sin pedir nunca gracias. Nunca decía una palabra, pero tampoco se iba. El corazón de Mai latía fuerte. No sabía qué pensar de él, y tal vez no quería saberlo. Pero entonces llegó el fuego. Esa misma noche, mientras la nieve caía en copos más gruesos, una ráfaga del norte barrió el campamento. Alguien había apilado leña seca demasiado cerca de la pared trasera de la casa de la cocina. Una chispa perdida de la estufa, demasiado pequeña para notarla, prendió la pila. En minutos, las llamas rugieron por la pared, crepitando como furia desatada. Gritos rompieron la noche. Los hombres corrieron. Alguien golpeó puertas. Carome, agotada, se había quedado dormida en el catre junto a la estufa y no se movió hasta que llegó Caleb. No esperó. Irrumpió entre el humo, cubrió a Mai con su abrigo, la levantó en brazos y volvió la espalda al fuego mientras las llamas bajaban por la pared. Chispas prendieron en sus mangas. El calor le quemó la mejilla, pero la sostuvo cerca y no se detuvo. Cuando ella despertó tosiendo contra su pecho, abrió los ojos y encontró su rostro tan cerca, tan crudo. Él la miró, y en esa mirada no había vergüenza, ni recuerdo de quién había sido ella ni de dónde se habían encontrado. Solo el ahora, la chica a la que una vez falló y la mujer a la que se negaba a fallar de nuevo. Los días se hicieron más fríos y la nieve se compactó más sobre las colinas como lana blanca cocida a la tierra. Cada mañana, antes de que el dormitorio colectivo se moviera, Caleb iba a la casa de la cocina. Murmuraba algo sobre necesitar café o revisar la leña. Pero Mai sabía la verdad. Sus ojos siempre se desviaban hacia la pequeña tetera negra del quemador trasero, la que ella llenaba con la sopa sobrante de la noche anterior. Cada vez que él entraba, su mano vacilaba un instante y luego se cerraba alrededor del asa caliente de la taza de hojalata que ella había llenado minutos antes. Nunca le daba las gracias en voz alta. Ella nunca señalaba que ya estaba servida antes de que él llegara. Era una danza extraña, callada, pero no pasada por alto. Maya había empezado a llevar un pequeño cuaderno escondido bajo los sacos de harina, no para cuentas, sino para recuerdos. La letra de su madre, garabateada en retazos de lino, ahora desvaída por los años, era copiada lentamente por las manos callosas de Maya en líneas limpias y decididas. Pan de maíz sin azúcar. Estofado de ternera con raíces. Pudín de melaza lo bastante espeso para hacer que un vaquero se quede quieto. Recetas, sí, pero más que eso, sueños. Algún día, tal vez, un pequeño lugar propio, una cocina sin escaleras. Un letrero que dijera, bienvenidos, y lo dijera en serio. Estaba removiendo un caldo de cebolla cuando Caleb entró de nuevo, con nieve en los hombros. El café está caliente, dijo ella sin levantar la vista. Él asintió, se acercó al mostrador y tomó la taza ya preparada. El vapor subía del borde. Bebió en silencio. Tras un momento, ella preguntó sin volverse. ¿Qué pensabas que era yo? Él se detuvo, luego dejó la taza despacio. Pensé que eras fuerte, dijo. Incluso cuando te vi por primera vez en el Roosevelt, no te inmutaste. Ella dejó de remover. Él añadió, más bajo. Pero también pensé que tenía miedo, ¿de mí? ¿De ti mismo? Preguntó ella. Tenía miedo de lo que decía de mí que me quedara allí mirando. Miedo de no ser mejor que los hombres que se reían. El silencio que siguió no fue cruel. Estaba cargado de historia. Luego él dijo. He pensado en aquella noche todos los días desde entonces. Ella se volvió. Por fin, sus ojos encontraron los suyos. ¿Por qué decírmelo ahora? Porque te debo más que sopa y leña cortada. Mai dio un paso adelante, secándose las manos en el delantal. ¿Es esto lo que haces? ¿Cargar culpa y esperar que se convierta en redención? Caleb hizo una mueca.
No sé qué estoy haciendo. Solo sé que quiero ser algo mejor que lo que fui. Ella lo estudió. El hombre que había dejado de ser un misterio para convertirse en una pregunta. Y tal vez por eso preguntó con suavidad. Entonces, ¿quién eres ahora de verdad? Él dudó, luego exhaló despacio. Soy Caleb Stone. May parpadeó. ¿Stone como Stone River Ranch? Él asintió. Mi padre es el dueño. Me crié aquí, pero me fui después de la guerra. Volví la primavera pasada y le pedí que no dijera a los hombres quién era. Quería trabajar, no que me regalaran algo que no hubiera ganado. El rostro de May se quedó inmóvil. Así que todo este tiempo, dijo en voz baja, has estado observando detrás de una máscara. No, dijo él, acercándose. He estado intentando ganarme tu verdad con la mía. Ella negó con la cabeza, retrocediendo. Vosotros los hombres, todos lleváis máscaras. Fingís ser mejores que el anterior, pero seguís observando, seguís decidiendo cuánto vale una mujer por su pasado. No tú, dijo Caleb. Su respiración se entrecortó. Entonces, ¿por qué mentir? No mentí, dijo él suavemente. Solo no abrí con un hombre que nunca ha alimentado un caballo ni encendido un fuego. Ella miró hacia otro lado. Afuera, la nieve había parado, pero el frío se acercaba más. May volvió a la estufa, removió la sopa otra vez. Caleb esperó. Finalmente, ella sirvió un poco en un cuenco y lo puso en la mesa. Está más caliente que antes, dijo. Pero se enfría rápido. Él se sentó despacio, tomó la cuchara y, con una suavidad que ella no esperaba, dijo. Como la mayoría de las cosas que vale la pena esperar. May no dijo nada, pero no salió de la habitación, y no se volvió. El amanecer era una mancha pálida sobre la nieve, apenas rompiendo la larga sombra de la cresta, cuando May guardó sus cosas en un morral de lona. Sus manos se movían en silencio practicado, doblando su único delantal de repuesto, atando un pañuelo al pelo, metiendo el libro de recetas encuadernado en cuero bajo el brazo. Dejó el fuego apagado, las brasas frías de la noche anterior. Sus botas crujieron suavemente mientras cruzaba el corral helado. El dormitorio colectivo aún estaba en silencio. Ni siquiera los caballos habían empezado su inquieto pateo. Solo el viento susurrando como arrepentimiento. May se detuvo junto a la puerta de la casa de la cocina. Su mirada recorrió el porche donde Caleb a veces se paraba antes del amanecer, fingiendo tomar café. No había señal de él. Soltó un aliento. Su corazón no dolía. Ardía, como si algo le fuera arrancado del hueso. Dentro, los estantes aún guardaban sus frascos de cebollas encurtidas, sus especias envueltas en papel encerado, un pan enfriándose demasiado despacio para importar. Pero no era suyo. Nunca lo había sido. Esto siempre había sido el rancho de otro, el fuego de otro. Dejó su llave, solo un clavo doblado en un cordel, colgada junto a la estufa y salió. Caleb no durmió esa noche. La nieve había vuelto a caer, seca e inquieta, en ráfagas finas que se le metían en el pelo y se derretían por el cuello del abrigo. Estuvo horas fuera de la oscura casa de la cocina, mirando la chimenea sin humo, las ventanas quietas. No dijo nada cuando ella se fue, no porque no quisiera detenerla, sino porque sabía cuántos hombres habían intentado atraparla con palabras suaves. Él no sería otro. En cambio, se quedó despierto, vacío de silencio, pensando en todo lo que debería haber dicho y nunca dijo. El fuego en su pecho no era solo culpa. Era el dolor de un hombre que había llegado demasiado tarde con demasiado poco. Cuando la nieve se espesó, entró, se sentó a la estrecha mesa que May había fregado limpia cada mañana y tomó el viejo libro que ella siempre guardaba junto a los sacos de harina. Las recetas de su madre, su sueño. Dudó, luego arrancó una página del final, una en blanco, y empezó a escribir. La carta fue corta, pero le costó más que cualquier cosa que hubiera dicho en voz alta. Si fuera otro hombre, si el tiempo pudiera rebobinarse como un carrete de hilo, sería el hombre que se arrodilló a limpiar aquel suelo por ti, no el que miró y se volvió. Tú te mantuviste más erguida que yo nunca.
Aún lo haces. No te pido que me perdones, solo que sepas esto, cuando entraste en mi fuego, fue la primera vez que sentí calor. Caleb. Dobló la carta con cuidado, la deslizó dentro de la tapa delantera del libro de recetas y lo dejó en el borde de la mesa de la cocina, donde ella no podría pasarlo por alto si alguna vez regresaba. Pero no esperaba que lo hiciera. No después de todo. May encontró la carta la tercera noche. Solo había llegado hasta la pensión del pueblo. Sus ahorros bastaban para una semana de catre y té frío. El libro de recetas había estado metido en su bolsa, sin leer, sin abrir. Hasta ahora. Estaba intentando escribir una nueva sopa en la última página cuando sintió que un papel fino se deslizaba. Desdobló la carta despacio. La leyó 2 veces, luego la apretó contra su pecho y cerró los ojos. Afuera, la nieve aullaba contra los delgados cristales. El viento gritaba como una tormenta sin fin. Pero dentro de ella, algo se ablandó. No el dolor. Eso tomaría tiempo. Pero la creencia de que tal vez, solo tal vez, no todos los hombres llegaban demasiado tarde. Algunos solo necesitaban un fuego que no pudieran ignorar. El sol derramó oro sobre las llanuras de Montana, suave y lento, calentando las vigas de madera de un pequeño edificio junto al viejo sendero, antes usado por las rutas de ganado, ahora camino hacia algo más gentil. Un letrero tallado colgaba sobre la puerta y se mecía en la brisa, Mesa Debo. El porche delantero era amplio, con bancos donde viejos vaqueros fumaban sus pipas y niños reían con bizcochos y mermelada. Dentro, el aire siempre olía a canela y cerdo ahumado, y las paredes tenían estantes con libros y tarros de conservas. El largo mostrador de madera ofrecía un pastel fresco cada mañana, y detrás siempre estaba May. Sus manos eran firmes, su risa fácil ahora. Ya no se sobresaltaba con voces altas ni botas fuertes. Llevaba su delantal con orgullo y guardaba una lata pintada junto a la ventana etiquetada, Sueños, donde enseñaba a las chicas del lugar a ahorrar lo poco que tenían para algo que importara. Afuera, Caleb cavaba en el huerto de hierbas, mangas subidas, manos llenas de tierra. Hablaba con la albahaca como a un viejo amigo y podaba los tomates con el cuidado de un hombre que sabía lo que significaba empezar de nuevo. Seguía sin hablar mucho, pero cuando miraba a May, era sin vergüenza ni sombra. Cada sábado, los niños del pueblo se reunían junto a la puerta trasera. May les enseñaba a amasar masa, a saber cuando el aceite estaba demasiado caliente, a reír cuando la harina les caía en el pelo. Contaba historias mientras removía el estofado, y nunca mencionaba el pasado a menos que alguien preguntara. A veces llegaban viajeros. Un desconocido, al oír hablar del lugar, se inclinaba sobre el mostrador y preguntaba: «Señora, cocina como si llevara haciéndolo toda la vida. ¿Dónde aprendió?». May se secaba las manos en el delantal, miraba a Caleb mientras él cortaba cebollas detrás de ella y sonreía. «Antes cocinaba para borrachos que nunca supieron mi nombre», decía. «Pero ahora cocino para un hombre que me mira a los ojos». Y eso era suficiente. Nadie preguntaba más. El día de su boda fue sencillo. El prado estaba silencioso, iluminado por el sol tardío de primavera, flores silvestres mecidas por la brisa. May llevaba un vestido que había cosido ella misma. Nada elegante, solo lino crema y una cinta azul que Caleb había encontrado en un viejo cajón. Él llevaba su mejor camisa y su sonrisa callada. Se pararon bajo un roble torcido con 2 testigos y un predicador que apenas carraspeó. Pero el momento de los votos duró más que cualquier sermón. Al final, Caleb sacó del bolsillo del abrigo un pañuelo. No de encaje, no de seda, solo algodón suave, bordado con una palabra en hilo rojo desvaído: perdonada. Lo ató con suavidad alrededor de la muñeca de May como un voto que no necesitaba voz. Ella lo miró, ojos brillantes con algo que no tenía que ver con lágrimas. «Gracias», susurró. Él negó con la cabeza. «No», dijo. «Gracias a ti por quedarte cuando te di todas las razones para no hacerlo». Se volvieron juntos hacia el sendero, de la mano, con la luz del sol reflejándose en el bordado de su muñeca. Ya no necesitaban correr.
Habían construido algo que no podía quemarse. Ni por el fuego, ni por la vergüenza, ni siquiera por el recuerdo. Y ese fue el comienzo de todo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del humo de viejas cocinas, el silencio del arrepentimiento y la callada gracia de la redención. La historia de Maggie Caleb nos recuerda que el pasado no define quiénes somos, sino en que elegimos convertirnos, que el amor de verdad, no pide perfección, solo verdad y el valor de permanecer a su lado. Si esta historia te conmovió, hay más esperando en el salvaje oeste. Suscríbete a Historias del Viejo Oeste para cuentos inolvidables de coraje, pasión y segundas oportunidades. Ambientados en una tierra donde el viento habla de viejas cicatrices y cada corazón tiene una frontera. Pulsa el botón de suscribir, activa la campanita y cabalga con nosotros. Donde el amor no siempre es bonito, pero siempre vale la pena.